Learning Legendario, episodio 40. A diario, miles de personas en cientos de empresas soportan aburridos cursos de formación e interminables presentaciones. ¿Te dedicas a la formación o deseas hacerlo? ¿Te gustaría crear experiencias de aprendizaje más eficaces y participativas? Entonces, este es tu podcast. Aquí encontrarás ideas, consejos y herramientas para hacer mejores formaciones. Aprende de la mano de otros formadores expertos. Esto es Learning Legendario. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida una semana más a Learning Legendario, tu podcast para aprender a hacer formaciones más eficaces y más participativas. Mi nombre es Juan Daniel Sobrado y hoy, como siempre, seré tu anfitrión. Esta es tu casa, pasa, ponte a gusto y disfruta con el episodio de hoy. Un episodio muy especial en el que hablaremos con un auténtico crack en temas de creatividad y por qué es tan importante para diseñar nuestras formaciones. Pero antes de empezar, te recuerdo una cosa súper importante, y es que esta semana, la semana del 7 al 12 de septiembre, está abierto el plazo para matricularse en el nuevo curso intensivo Virtual Trainer. Un curso en el que a lo largo de 6 sesiones en directo aprenderás a crear tus formaciones online y hacerlas mucho más eficaces y participativas, así como a crear tus propios ejercicios y dinámicas para tus sesiones online. Es un curso súper potente, solo reservado para 15 personas, la mitad de las plazas ya están vendidas y me encantaría que fueras tú una de esas 15 personas seleccionadas para poder emprender este viaje apasionante contigo, lleno de aprendizajes. Si quieres encontrar más información sobre este curso intensivo Virtual Trainer, puedes visitar learninglegendario.com/curso o mirar el enlace en las notas de este episodio. ¡Empezamos! Año 2120. Señor Richard, llevamos meses excavando en esta zona y no hemos encontrado nada. El equipo de obreros empieza a perder el ánimo. Dígales que sigan excavando. ¿A qué temperatura hierve el agua? ¿Perdón? ¿El agua, señor Richard? Sí, capataz Yoanda, el agua. ¿A qué temperatura hierve el agua? A 100 grados centígrados, señor Richard. Exacto, no a 98 ni a 99. Quizás solo falte una palada más para encontrar los materiales que creó mi tatarabuelo, el gran don Ricardo Lobao. Sí, las historias hablan de experiencias de aprendizaje ¡extraordinarias! Hoy tengo el placer de hablar con Ricardo Lobao. Ricardo es creador de experiencias de aprendizaje, como él dice, out of the ordinary. Ingeniero de Teleco, Ricardo es experto en Digital Learning y en diseño de experiencias de aprendizaje emergente. Desde 2017, Ricardo ayuda a instituciones, universidades y empresas a crear experiencias de aprendizaje extraordinarias, basándose en el principio del Enjoyable Learning, ya me dirás, Ricardo, si está bien dicho, una filosofía que considera el aprendizaje como fuente de felicidad y satisfacción personal. Hola Ricardo, bienvenido. ¿Cómo estás? Pues muy bien y muchas gracias por presentarme y saludos a todos los oyentes. Oye, Ricardo, bueno, me encanta esto del Enjoyable Learning. No lo había oído nunca. No sé si eso es una corriente oficial o es algo que se te ocurrió a ti. Sí, bueno, es importante, ¿no? Nosotros, aquí yo la verdad es que sí que en lo que es mi página personal hablo de disfrutar, que es algo que es realmente muy importante. Y más que hablar de formación, pues es lo que comentaba antes, ¿no? Que hablo de lo que es una experiencia de aprendizaje, ¿no? Es un término que hasta ahora pues no se ha usado bastante, pero ahora ya empieza a sonar con fuerza y se trata de una expresión que pone al estudiante en el centro de todo, ¿no? Podemos definir una experiencia de aprendizaje como una formación que genera o que despierta emociones positivas en los alumnos y cuyo recuerdo es memorable, es decir, que perdura en el tiempo, ¿no? Y esto último es muy importante porque
uno de los objetivos fundamentales de cualquier formación es precisamente consolidar el conocimiento en la memoria a largo plazo, ¿no? Ujú. Entonces, las emociones positivas que se desprenden de una experiencia de aprendizaje a las que me refiero, pues un ejemplo de estas emociones lo he intentado resumir un poco en una frase que pongo en mi web, que dice que cuando aprendemos, pues a veces nos invade una maravillosa sensación de triunfo, de satisfacción, nuestro estado de ánimo mejora, vemos la vida de una forma más positiva y sentimos el impulso de hacer grandes cosas, ¿no? Estas son un poco las sensaciones que queremos provocar con las experiencias de aprendizaje. Nos hemos metido ya aquí a saco. Oye, pero Sí. para quien no te conozca todavía y por situarnos, ¿podrías también presentarte, bueno, y contar un poquito en general qué es lo que haces? Sí. Yo como ingeniero de telecos he trabajado durante unos 17 años en compañías del grupo CaixaBank y de IBM. Y desde hace 3 años soy diseñador de experiencias de aprendizaje y formador. Recientemente he creado una startup llamada Amazimakers, o en inglés Amazimakers, cuya misión consiste en ayudar a centros docentes, academias y empresas de formación interesadas en mejorar su oferta educativa y de entretenimiento. Esto es un poquito lo que Ujú. soy, ¿no? Resumido de una forma muy rápida, ¿no? Oye, pero cuéntanos, si como un ingeniero de teleco de repente pues deja su trabajo habitual ahí en la Caixa en IBM y decide dar este cambio de rumbo. Sí. Bueno, a ver, yo siempre tuve claro que mi vida profesional se dividiría en dos etapas, ¿no? Una primera etapa más técnica, centrada en la gestión de proyectos y servicios de IT, y una segunda etapa más humanista, centrada en la enseñanza, ¿no? Siempre con la voluntad de aportar mi granito de arena en la mejora de la educación. Entonces, ahora que ya empiezo a ver algunas canas en el espejo y aprovechando un cambio de domicilio de Barcelona a Madrid, pues consideré que ahora era un buen momento para pasar de la etapa uno a la etapa 2. Creo que eres la primera persona que conozco que lo... Pero, o sea, ¿pero esto lo tenías tan claro o ha ido surgiendo? O ya tenías claro desde el principio que en algún punto dejarías esa parte técnica y te irías a esa parte más de la humanística? Sí, bueno, yo creo que lo tenía bastante claro. No sé si será porque Ujú. Qué soy bueno. Géminis y tenemos esta dualidad, ¿no? En nuestra personalidad, pero sí porque, bueno, tampoco me veía como ingeniero toda la vida profesional, haciendo de ingeniero toda la vida profesional. Y además, durante esta vida de ingeniero y de gestor, pues siempre he sentido pues una gran, digamos, pasión por la enseñanza, por el aprendizaje, ¿no? Siempre he procurado tener a mi lado, pues, personas del equipo o aprendices a los que poder instruir, pues, en el difícil arte de la ingeniería, de la gestión de proyectos y de la resolución de problemas, ¿no? Entonces, es una cosa que siempre me ha entusiasmado mucho, ¿no? Y de hecho, ahora, si tuviera la oportunidad de volver a empezar, pues a lo mejor, pues en lugar de escoger ingeniería, pues hubiese escogido pues más las cosas que estoy empezando a hacer ahora. Pero bueno, el hecho de pasar por la etapa de la ingeniería, yo creo que ha sido fundamental porque eso me ha dado una expertise, un aprendizaje, unos conocimientos técnicos, pero también en otros ámbitos más de gestión que desde luego ahora me están sirviendo un montón para iniciar esta segunda etapa, ¿no? Y bueno, y volviendo a lo que hablábamos de las experiencias de aprendizaje, que antes nos has definido un poco cuál es esa visión de lo que es una experiencia de aprendizaje para ti, ¿podrías darnos algún ejemplo? Por ejemplo, no sé, como a lo mejor que has mencionado de Amas Makers, o también conozco este que me parece súper chulo, que es el de la conquista del Polo Sur. Un ejemplo concreto, ¿no? Para que la gente vea de qué es lo que, o sea, de qué estamos hablando. Sí, vamos a ver. Podemos comentar, por ejemplo, el ejemplo de la conquista del Polo Sur, ¿no? A ver, la conquista del Polo Sur eh, es una experiencia de aprendizaje, ya lo hemos comentado antes, ¿no? Una experiencia de aprendizaje eh, es, queremos darle un valor añadido más allá de una formación,
Y en este sentido, bueno, pues yo imparto un taller de resolución de problemas. El que dicho así, pues puede parecer un rollo, ¿no? Resolución de problemas. Uf, vaya por Dios. Pero el taller de resolución de problemas se titula La conquista del Polo Sur y es un taller en el que nosotros, o sea, los participantes pasan a ser exploradores polares, ¿de acuerdo? Es un taller que tiene un día de duración, ¿de acuerdo? Y en el taller narramos la historia de la competición que tuvo lugar en 1911 entre las expediciones británica y noruega para ser los primeros en alcanzar el corazón de la Antártida. Entonces, como comentaba, los participantes asumen el papel de exploradores polares y se enfrentan, tienen que resolver los mismos retos a los que se enfrentaron los exploradores de la historia original. En cada uno de los retos, los participantes pues, se enfrentan a situaciones distintas y emplean una herramienta específica que luego, además, pueden utilizar en situaciones similares en su trabajo, ¿no? Por lo tanto, hemos pasado de un taller de resolución de problemas, ¿no? que puede parecer un rollo, a una experiencia memorable, ¿de acuerdo? Que no es ni más ni menos que intentar conquistar el Polo Sur, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues ya vemos un poco la diferencia entre ambas cosas. Y además que los participantes de este taller pues salen absolutamente alucinados y encantados con la experiencia y desde luego es algo que recuerdan durante mucho tiempo. Este podría ser un ejemplo. No, la verdad que apetece, solo escucharlo apetece ahí. Así pronto nos podemos volver a juntar para hacer este tipo de cosas. Y bueno, y de hecho, mira, te iba a preguntar, con todo el tema de la crisis del COVID, ¿te has planteado pasar esto al online? Me lo estoy planteando, sí, me lo estoy planteando. La verdad es que con la crisis del COVID, bueno, pues esto digamos que nos está limitando a todos bastante, ¿de acuerdo? Y tenemos que repensar muchas cosas, ¿no? Pero es verdad que la conquista del Polo Sur pues es un taller presencial y ahora le estoy dando una vuelta para hacer algo online. De hecho, y esta situación del COVID pues nos da pie para hablar de ello. Lo que estamos viendo es que se están sustituyendo los cursos presenciales por videoconferencias, básicamente, ¿no? Aquí, pues, con el Zoom, con el Google, con el Microsoft Teams, con el Google Meet, etcétera. Y es algo que en el fondo lo que hacemos es, al hacer esto, pues es cambiar los cursos presenciales por videoconferencias en las que más o menos reproducimos las mismas condiciones, ¿no? Y desgraciadamente reproducimos esas mismas condiciones con todos sus defectos, ¿no? Al final la presentación de PowerPoint pues no ha desaparecido y sigue siendo igual de aburrida, la verdad, ¿no? Y hace unos días leí un artículo en la BBC, bueno, en la web de la BBC que era muy interesante y que decía básicamente que los educadores tendrían que dar un paso atrás y reflexionar y preguntarse, ¿no? O no preguntarse, ¿cómo puedo replicar un curso presencial, ¿no? ¿Cómo puedo replicar la clase en el mundo online, ¿no? Y más allá de impartir una videoconferencia o un webinar, ¿no? Es decir, tenemos que mirar cómo podemos rediseñar la experiencia de aprendizaje completa tratando de sacar ventaja de toda la riqueza extraordinaria que nos ofrece la tecnología, que va evidentemente mucho más allá de un Zoom o de un Google Meet, ¿no? Y en ese sentido, pues yo estoy reflexionando, estoy probando cosas y espero que en un tiempo pues pueda llegar a algún resultado o alguna conclusión al respecto. Sí, la verdad que es una situación complicada para todo el mundo. Al hilo de este artículo que tú mencionabas, leía yo también en la newsletter de Raúl Hernández González, que le recomiendo a todo el mundo su blog, comentaba eso, ¿no? Que en una conferencia pues creo que con hombres de finanzas y demás estaban comentando pues esta persona comentaba que los que mejor se estaban adaptando al cambio eran aquellas personas que entendían que quizá lo que sabían tenían que desecharlo o gran parte de lo que sabían, ¿no? Porque siempre hay habilidades transversales que se pueden aprovechar
y volver a empezar. Entonces, si intentas lo que tú decías, ¿no? Si intentas siempre ver cómo voy a hacer esto mismo que hacía antes aquí, pues puede que a lo mejor no te funcione, ¿no? Y a lo mejor, aunque sea duro, hay que volver a empezar. Y bueno, pues eso, haciendo un análisis de todo lo bueno que ya sabes y que puedes reaprovechar, pero que es muy diferente el tema del online y requiere otras nuevas habilidades que hay que empezar a desarrollar. Así que bueno, poco a poco. Sí, A ver. sí, estoy Oye, totalmente de acuerdo. Oye, volviendo con el tema de las experiencias de aprendizajes, ¿qué papel juega aquí para ti la creatividad? Porque vamos, yo normalmente no veo este tipo de experiencias así tan trabajadas, ¿no? Y no sé, pues eso, no sé si se te ocurre ahí en un momento de inspiración, si ya de por sí intentas diseñar siempre añadiendo ese marco simbólico, ¿no? Esa historia, esa narrativa detrás. ¿Cómo juega aquí ese papel la creatividad? El tema de la creatividad es fundamental. Es algo que es muy importante tenerlo en cuenta y ahora podemos hablar largo y tendido sobre la creatividad. Yo creo que es un tema muy interesante y, y yo lo que recomiendo es que todos los formadores incorporen la creatividad en el diseño o en la preparación de sus formaciones. Entonces, para definir lo que es la creatividad, a mí me gustaría primero distinguir entre lo que es la innovación y la creatividad. Muchas veces estas dos palabras, ¿no?, van de la mano, ¿no? Somos innovadores y somos creativos, ¿no? Y se usan indistintamente una por la otra, las confundimos, pero no son exactamente lo mismo. Innovar es mejorar algo que ya existe. Por ejemplo, sale al mercado una nueva versión del paquete Office de Microsoft, ¿no? La nueva versión, pues, corrige errores, incorpora nuevas características. Por ejemplo, ahora podemos añadir animaciones en 3D en el PowerPoint, ¿de acuerdo? Es decir, aquí el fabricante ha mejorado la versión anterior, ¿de acuerdo? Aquí tenemos innovación. Innovación es mejorar algo que ya existe. Y la innovación es algo legítimo que nosotros como consumidores podemos exigir al fabricante. Desde luego, un fabricante que no esté dispuesto a refinar sus productos con el tiempo, pues tarde o temprano va a quedar desplazado por la competencia. Pues lo mismo ocurre con las formaciones, ¿no? Nosotros como formadores tenemos que adoptar una mentalidad de mejora continua y refinar nuestras formaciones una y otra vez para conseguir un producto mejor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aplicar la innovación en nuestras formaciones es lo mínimo exigible que deberíamos hacer siempre. Ahora bien, la creatividad, crear es diferente de innovar. Crear es hacer algo nuevo, ¿de acuerdo? Hacer algo nuevo. Esta definición, que es tan sencilla y que todo el mundo puede entenderla, la verdad es que también puede parecernos algo intimidante. Es como el escritor que se enfrenta al folio en blanco, ¿no? El famoso Sí. pánico al folio en blanco, ¿no? Pues para que nadie entre en pánico, podemos darle un giro a esta definición y a partir de la siguiente reflexión. Es decir, lo cierto es que nadie es capaz de crear algo desde la nada. Esto puede parecer una perogrullada, pero de la nada no sale nada. ¿De acuerdo? Es Sí, decir, siempre hay una materia prima, ¿no?, que ha entrado antes en tu exacto, cabeza, donde sea, exacto. Siempre de las partes, influencias. claro, siempre partes de algo que ya existe, te apoyas siempre en algo previo. Pues bueno, con esta reflexión en la cabeza podemos acudir a la definición de creatividad que tenía Steve Jobs y que dio en su momento, ¿no? Y Steve Jobs dijo que la creatividad es combinar cosas que ya existen de una forma novedosa o de una forma original, ¿no? Un ejemplo de esto es el iPhone, ¿no? El iPhone, Steve Jobs presentó el teléfono iPhone en 2007. Hay una presentación muy interesante en YouTube. Y en esta presentación, Steve Jobs lo que hizo fue coger 3 cosas que ya existían: un teléfono que sirve para hacer llamadas, un reproductor musical que sirve para escuchar canciones y un navegador de Internet con características de escritorio, es decir, un navegador que tiene o que tenía la capacidad para ver texto e imágenes en color. Bueno, pues combinó estas 3 cosas, teléfono, reproductor musical y navegador de Internet con imágenes en color, las combinó estas 3 cosas de una forma original a través de un dispositivo nuevo, ¿no?
Y además hay una consecuencia natural que se desprende de esta segunda definición, combinar cosas de una forma novedosa, ¿no? Y es la siguiente. Crear también es descubrir un nuevo uso o una nueva utilidad en un objeto cotidiano. Por ejemplo, un boomerang es un arma arrojadiza, pero también podría ser una percha para colgar una camisa, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos giros que estamos dando en la definición de la creatividad, hemos pasado de hacer algo nuevo a combinar de una forma original o dar un nuevo uso a cosas que ya existen. Son actividades más asumibles para nosotros, ya no son tan intimidantes, ¿no? Y por lo tanto yo estoy convencido de que cualquiera de nosotros podría coger cosas que ya existen y tratar de combinarlas de tal manera que el resultado sea una experiencia nueva. No parece que sea algo demasiado complicado, ¿no? Aquí varias reflexiones. Es curioso también esto que dices de la innovación, ¿no? Y de la importancia de que vayamos, o de la obligación de ir innovando, ¿no? Si queremos ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes o a nuestros participantes en las formaciones, porque Sí. a veces da la sensación de que muchas personas o muchos formadores siguen el principio justo contrario, ¿no? En plan, si funciona, no lo toques. Y si esto me ha funcionado durante 10 años, me va a funcionar otros 10 más, ¿no? Que parece Claro. que la tendencia es, no sé si la tendencia quizás es la propia configuración del ser humano es a estar cómodo, ¿no? A gastar poca energía, ¿eh? O sea, que no creo que sea así, ¿eh? Porque, pero no sé, me parece curioso y sobre todo también porque, bueno, yo he tenido muchos maestros, profesores, he visto muchos formadores y he visto de todo, ¿no? Desde los que siempre te sorprenden hasta los que podías ver su misma presentación año tras año y no habían modificado una coma, ¿no? Sí. Claro, esto es muy interesante lo que dices, porque, claro, a priori uno puede parecer, o sea, a priori puede parecer que un formador no tiene la necesidad de ser creativo, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que tenemos que impartir un curso de agilidad, ¿no? No sé si todos los oyentes han oído hablar de la agilidad. Se trata de una metodología para desarrollar proyectos que permite acortar el time to market de un producto, del producto a desarrollar, a cambio de no incorporar ciertas características en dicho producto que en cualquier caso son poco relevantes para el cliente. Bueno, pues resulta que existe un organismo internacional por ahí, ¿vale?, que nos lo da todo hecho. O sea, es decir, el organismo internacional nos proporciona las slides del curso de agilidad, nos proporciona los ejemplos, nos dice qué tenemos que decir en cada momento. Entonces nosotros lo memorizamos todo e impartimos el curso de agilidad siguiendo escrupulosamente sus instrucciones. Y resulta que el curso es un éxito. Y es un éxito porque alguien que trabaja en el organismo internacional pues ha dedicado mucho tiempo a perfeccionar este curso, ¿no? Es un curso casi inmejorable. Y este curso o cursos similares los podemos impartir, como tú comentabas, Juanda, una y otra vez, porque sabemos además que es un buen curso. Por lo tanto, en realidad no necesitamos ser creativos. Pero, ojo, porque esta forma de razonar tiene un fallo. ¿Qué está pasando? Estamos ofreciendo al mercado una formación que es la misma que ofrecen otros muchos formadores que también siguen las instrucciones del organismo internacional al pie de la letra, ¿no? ¿Cuántos formadores de agilidad hay en la faz de la Tierra? Bueno, pues das un grito y salen cientos de miles y todos explican lo mismo, año tras año, como tú indicabas, ¿no? Entonces, estamos ante una situación en la que la formación se transforma en una commodity. Es decir, como formador, solo puedes ganarte la vida si vendes más barato que la competencia. Solo te diferencias por el precio. Y para acumular una cantidad apreciable de beneficio, tendrás que vender muchos cursos y eso no es precisamente fácil. Si aplicamos la creatividad a nuestras formaciones, podemos ofrecer algo que no está masificado, algo que no es una commodity. Podemos ofrecer algo único que la competencia no tiene. Entonces, la creatividad confiere a nuestro producto pues rasgos diferenciales, características únicas y deseables, ¿no?, que pueden convencer al cliente para que pague un precio más alto por nuestra formación, ¿no? Y de esta forma podemos mejorar nuestro margen y también nos protegemos frente a una guerra de precios, ¿no? Esta podría ser una primera razón
pues para ser creativos hoy en día. Sí, yo creo que al hilo de este punto es clave vamos, me parece súper acertado todo lo que dices. De hecho, escuchaba hace poco una charla de José P. García y Sí. hablaba de eso, ¿no? De que prácticamente esto que estás diciendo es el ejemplo o la diferencia entre un circo convencional y el Circo del Sol. ¿Sabes por qué el Circo del Sol Exacto, sí, se sí, sí. puede permitir vender la peor entrada a 90 pavos y diciéndote que tienes una columna en medio y aún así, ¿sabes? La gente va y lo paga, ¿no? Porque Sí, la sí, sí, experiencia sí. que están ofreciendo es totalmente distinta. O sea, no es Sí. comparable, ¿no? Con lo que sería otra cosa. Y entonces, bueno, esa diferenciación al final es lo que realmente aporta valor y por lo que el cliente o el participante en caso de una formación está dispuesto a pagar. Así que buen Así es. punto recordarlo. Oye, ¿y qué cosas a nivel práctico podrían hacer las personas que nos están escuchando, los formadores que nos están escuchando, para aplicar la creatividad en sus formaciones? Existen, lógicamente, unas buenas prácticas para aplicar la creatividad y me gustaría agrupar estas buenas prácticas en dos categorías de consejos, ¿no? Por un lado, consejos para crear y, por otro lado, consejos para salir de un atasco. Es decir, ¿qué podemos hacer cuando tenemos un bloqueo mental? Que algo que Genial. más tarde o más temprano pues nos va a pasar. Entonces, en relación a la primera categoría, consejos para crear, eh, podemos hablar de 3 o 4 consejos. Uno de ellos es que en las primeras etapas de una nueva creación es muy importante, es fundamental alternar entre la producción de ideas y la organización de los datos. Por un lado, la producción de ideas suele ser caótica, tiende al desorden, vamos haciendo y probando muchas cosas a la vez, ¿no? Saltamos de un sitio a otro. Esto es normal, ¿no? No pasa nada, tiene que ser así. Pero si no ordenamos, si no documentamos al final del día, toda esa multitud de pruebas, ensayos, experimentos que vamos haciendo, pues vamos a ser incapaces de orquestar un hilo conductor claro, ¿no? Nos va a costar más separar el grano de la paja, ¿no? Por el contrario, si ordenamos, pues esto nos permite reflexionar sobre lo que estamos haciendo, podemos plantearnos preguntas, ¿no?, que conducen a nuevos caminos o a nuevas pruebas. También el orden nos permite revisar nuestro trabajo de días anteriores y tal vez reconsiderar ciertas decisiones, ¿no? Explorar otras alternativas, ¿no? Pero, En el pero, caso... pero, Sí. perdona, Ricardo, pero por hacerlo tangible a alguien que no esté escuchando, o sea, ¿te refieres, por ejemplo, a que yo me pusiera en Composite o en un cuaderno a hacer primero una especie de brainstorming, ¿no? A poner, producir ideas y luego agruparlas en cosas que puedan estar relacionadas o que puedan tener sentido juntas? ¿Te refieres a algo así a nivel Bueno, práctico me o tienes...? refiero no exactamente. Es decir, aquí estamos ante una primera etapa que es la de probar, ¿de acuerdo? Probar y ordenar. Es decir, nosotros tenemos quizás una idea en la cabeza, entonces empezamos a desarrollarla, ¿de acuerdo? Y eso nos lleva pues a una segunda idea, vamos haciendo cosas, vamos probando, ¿no? Y creando, por ejemplo, Pero te un refieres prototipo. probando físicamente un prototipo o algo así, Un prototipo, o exacto. sea, Sí, un prototipo en el diseño de nuestra formación, ¿no? Dices, bueno, pues voy a intentar, por ejemplo, en lugar de hacer la típica presentación en PowerPoint, pues vamos a tratar de plantear una formación que se imparte a través de un grupo de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo me relaciono con los...? Estamos hablando, por ejemplo, de pues, planteando un concepto de formación asíncrona, ¿no? ¿Cómo me relaciono con los alumnos, ¿no? No está el rabioso directo, no tenemos el rabioso directo, sino que son mensajes de texto. Estos mensajes pueden contener pues elementos multimedia. Bueno, pues es un planteamiento nuevo, ¿no? Pues dentro de este planteamiento nuevo yo empiezo a probar cosas. Pues creo un grupo de WhatsApp, hablo con mis amigos para que hagan de conejillos de indias, empezamos a probar ciertas cosas. Yo voy probando y voy haciendo, ¿no? Que esto es muy importante, hacer y hacer, ¿de acuerdo? Lo que yo resumo en probar. Pero claro, si tú empiezas a probar y saltas de una cosa a otra, ¿no? Y pues esto suele ser algo que se va desordenando con el tiempo. Entonces es importante que al final del día nosotros hagamos una retrospectiva, recapitulemos todo aquello que hemos hecho y pongamos un poco de orden. Documentemos las pruebas que hemos hecho. Hagamos una descripción de ese prototipo, ¿de
acuerdo? Esto es muy importante, es como llevar un cuaderno de bitácora. Primero, hagamos los experimentos, imagínate que estamos en un laboratorio de I+D, ¿de acuerdo? Y estamos ahí todo el día, pues, con tubos de ensayo, líquidos burbujeantes, probetas, mezclando unas cosas con otras, etc. Nosotros necesitamos documentar todo eso en un cuaderno, porque si no, pues no veremos claramente lo que comentaba antes, ¿no? Pues no vamos a ver un hilo conductor, no vamos a poder luego concretar esa experiencia que estamos diseñando, ¿no? Es decir, el diseño tiende al caos, ¿vale? Pero luego es importante combinar esas fases de caos creativo, vamos a llamarlo así, con fases de ordenar las ideas, agrupar los conceptos, y aquí, bueno, puedes utilizar distintos métodos. Cada uno pues se siente más cómodo con un método, ¿no? Pero es importante pues esa idea de alternar etapas de probar y de ordenar, ¿no? O de documentar. A esto Sí, me refería básicamente. entiendo que aquí es clave un concepto que tú mencionabas al principio cuando hablabas de experiencias de aprendizaje, que es siempre el para qué, ¿no? Es decir, cuando tienes al alumno en el centro de esa experiencia, Sí. decir, oye, o sea, que tú en WhatsApp o en un grupo puedes hacer muchas cosas, pero lógicamente lo que vayas a probar, ¿no? Esas hipótesis que plantees o experimentos, los harás orientados a un objetivo final que sea crear esa mejor experiencia, ¿no? Entiendo que ese es el fin último. Claro, esa es un poco la idea, ¿no? Entonces, de hecho, probar, ordenar, forma parte de las primeras etapas de la creación, ¿no? Luego, otro de los consejos que yo recomiendo es definir un conjunto de reglas limitantes. ¿Esto qué quiere decir exactamente? Pues resulta que el cerebro trabaja mejor si acotas los grados de libertad que si tienes libertad absoluta. Es decir, cuando el cerebro tiene libertad absoluta para hacer algo, muchas veces se bloquea y le cuesta más decidir, ¿de acuerdo? Imaginemos, por ejemplo, un artista que se encuentra frente a un lienzo en blanco, ¿no? Y quiere hacer un dibujo, quiere hacer un paisaje, bueno, un dibujo cualquiera. Entonces puede escoger cualquier dibujo, cualquier motivo para pintar. Puede escoger cualquier tipo de pincel. Puede ser un lápiz, puede ser un pincel grueso, un pincel fino. Luego puede escoger cualquier tipo de color y luego puede incluso escoger cualquier tipo de técnica. Son tantas opciones que tiene el artista que puede llegar a no pintar nada, ¿no? Porque hay demasiadas opciones. Ahora bien, si le decimos, mira, tú vas a utilizar la técnica acuarela y solo vas a poder dibujar círculos, cuadrados y pentágonos, y con esas tres formas vas a tener que crear algo extraordinario. Bueno, pues aquí estamos definiendo unas reglas limitantes que permiten al cerebro trabajar mucho mejor. Esto, por ejemplo, en el mundo de las formaciones podría ser otro ejemplo, pues por ejemplo decir, bueno, yo estoy construyendo una slide para el famoso PowerPoint, ¿no? Pues me voy a imponer una regla limitante que consiste en que yo en cada slide solo voy a poder poner un máximo de 10 palabras. O, por ejemplo, el tamaño mínimo de la letra pues va a ser 24, ¿de acuerdo? No puedo escribir nada que sea más pequeño que 24. Bueno, pues estas reglas limitantes hacen que, por un lado, el cerebro funcione mejor y también nos conducen a una idea adicional que es muy interesante porque si nosotros estas reglas limitantes las llevamos al extremo, podemos definir pues como un lenguaje propio, ¿no? Un estilo que nos diferencia y nos hace perfectamente reconocibles como autores. Esto lo vemos muy claro, por ejemplo, cuando oímos una canción de Rosalía, por ejemplo, ¿no? O sea, en cuanto escuchamos los primeros compases, ya sabemos que es una canción de Rosalía compuesta por ella, ¿no? O, por ejemplo, cuando vemos las fotografías de Sebastián Salgado, ¿no? Pues enseguida tú ves la fotografía de Sebastián Salgado y tiene un estilo propio tan reconocible que enseguida sabes que ese es el autor. No, es muy buen punto. De hecho, me estaba recordando también bueno, al final esto es de lo que hablas es también esa parálisis por análisis, ¿no? Que se produce cuando tienes demasiadas opciones, ¿no? Y me recordaba también cuando leía los libros de Tim Ferriss, Sí. este maestro, ¿no? De la productividad y gurú de la productividad, que pues eso, que siempre se preguntaba eso, una regla que él se imponía y decía, oye, ¿cómo se puede hacer esto en la mitad de tiempo? Una tarea, ¿no? Una tarea que a lo mejor se le estaba Exacto. Sí, sí. atascando y decir, ok, vamos a plantearnos cómo se podría hacer esto en la mitad del tiempo. Y bueno, al final te autoimpones una regla y pues surge luego esa creatividad o surge esa idea feliz
con la que encuentras esa solución. Sí, sin lugar a dudas, las reglas limitantes facilitan la producción de creatividad. Eso está claro. Un tercer ejemplo o un tercer consejo que yo recomiendo es definir unas fechas de entrega de obligado cumplimiento. La verdad es que para los que somos procrastinadores, tener una fecha de fin es el mejor método para garantizar la finalización de algo, ¿no? Y compartirla, ¿no? Imagino también que aquí... En este caso el diseño, sí, porque es que es importante. Y esto queda perfectamente demostrado en una charla TED que dio una persona que se llama Tim Urban, que si quieres Sí. la podemos poner en los recursos, que es muy divertida y que explica perfectamente cómo funciona la mente de un procrastinador, ¿no? Esta la del monito, ¿no? Sí, y la necesidad de contar con estas fechas de fin, porque al final la fecha de fin pues es la que nos obliga, a pesar de que supone un sufrimiento para nosotros, pero es la que nos obliga a concretar las cosas. Y aquí iría mi siguiente consejo, que es aplicar la navaja de Occam. Lo hemos dicho, ¿no? Es decir, quizás no sé si todos los formadores están familiarizados con el concepto de la navaja de Occam. Se trata de deshacerse de todo lo superfluo, de todo aquello que no aporta un valor real al producto o lo hace más complicado. ¿De acuerdo? Entonces, claro, aplicar la navaja de Occam implica renunciar, ¿no? Tirar a la papelera muchas ideas, muchas cosas que hemos desarrollado y que seguramente nos habrán costado un gran esfuerzo y una inversión de tiempo, ¿no? Pero no pasa nada porque ningún esfuerzo es del todo inútil. Nosotros, como ya en las primeras etapas hemos probado y hemos documentado, nosotros podemos guardar esas ideas que hemos descartado y quizás las podamos recuperar o aprovechar en el futuro para otras cosas, ¿no? Aquí me gustaría comentar un ejemplo que es muy interesante, que es la confección de, bueno, es un ejemplo de Ferran Adrià, que es un cocinero conocido por todos. Cuando tenía abierto su restaurante El Bulli, pues es un restaurante que él lo abría 6 meses durante la primavera y el verano y luego lo cerraba en otoño e invierno. O sea, estaba 6 meses abierto y 6 meses cerrado. Durante el tiempo de cierre, pues Ferran Adrià, junto con 2 o 3 de sus colaboradores más importantes, pues dejaba la Costa Brava y viajaba a Barcelona y se encerraba en una cocina para confeccionar la nueva carta de la temporada siguiente, ¿no? Entonces eran 6 meses de absoluta creatividad. Hay un documental que también está accesible en las plataformas digitales que se titula Working in Progress, que yo recomiendo que lo veáis porque ahí se ve muy bien. Es un ejemplo práctico de creatividad y se ven muchas de las ideas que estamos comentando aquí. Bueno, pues una de las cosas que dice Ferran Adrià es que el 90% de lo que crean durante ese tiempo lo descartan, no lo incorporan en los platos finales, ¿de acuerdo? Aquí Ferran Adrià está aplicando la navaja de Occam a lo bestia, ¿no? Pero lo que está haciendo es descartar cosas, pero está descartando cosas porque se está quedando, está seleccionando lo mejor de todo lo que ha producido, ¿no? Lo que pasa es que con este principio me refiero a que, te lo digo porque a lo mejor lo están pensando nuestros oyentes. Claro, pero yo no soy Ferran Adrià, yo no tengo aquí, o sea, yo no me puedo permitir el lujo de probar 10 cosas y fallar en 9 de ellas. Uh-huh. O sea, ¿qué plantearías ante eso? Me refiero porque una cosa es Ferran Adrià que quizás se puede plantear porque tiene los recursos suficientes para hacer eso, pero cuando tienes un negocio que a lo mejor es un negocio incluso unipersonal que depende totalmente de ti, muchas veces no tienes oportunidad, ¿no? de permitirte tantos fallos. Sí. Vamos a ver, aquí esto, la reflexión que haces me sugiere dos temas, ¿no? El primero es que es verdad que tiene que haber un tiempo digamos, de experimentación y un tiempo de trabajo en el que los errores pues no deben cometerse. Es evidente que cuando uno, por ejemplo, pues entra en un quirófano para ser operado, lo que deseamos por encima de todo es que el cirujano no cometa ni el más mínimo error, ¿de acuerdo? Esto está claro, pero también en las empresas se tienen que definir unos espacios para la experimentación. Y en esos espacios de experimentación sí que está tolerado el error,
¿de acuerdo? O debería estar porque, de hecho, cuando nosotros probamos y creamos, estamos probando todo el rato, probando cosas y muchas veces nos equivocamos. Es que es imposible no equivocarse, ¿de acuerdo? Todo el mundo se equivoca. Por ejemplo, Picasso, cuando producía sus obras, produjo miles de obras a lo largo de toda su vida, pero no todo lo que producía era bueno. Cuando, por ejemplo, pintó el Guernica, bueno, ahora vemos un cuadro extraordinario, pero luego yo tuve la ocasión una vez de consultar un libro en el que se estudiaba el proceso de creación del Guernica y entonces ahí veías que había un montón de bocetos que hizo Picasso, redibujó un montón de partes del cuadro y allí pues había muchas versiones y al final se quedó con una de ellas, pero las versiones anteriores las descartó y porque consideró que no eran lo suficientemente buenas. Por tanto, Picasso también se equivocaba y no siempre producía obras geniales, ¿no? Porque al final todos somos humanos, es normal. Entonces, por lo tanto, nosotros aquí estamos hablando de que estamos diseñando una formación y estamos aplicando creatividad en ese diseño. En ese tiempo de diseño o en ese tiempo de preparación de la formación, lógicamente estamos en el espacio de experimentación. Aquí sí que nos podemos equivocar, ¿de acuerdo? No estamos impartiendo la formación, estamos en el tiempo de diseño, por lo tanto el error es tolerable. La segunda reflexión era relacionada con hasta qué punto los directores, nuestros jefes en un trabajo, tienen que ser tolerantes al error y más en particular los directores lo que tendrían que hacer es permitirnos o permitir a sus empleados ser creativos, ¿de acuerdo? Hay un libro muy bueno de una autora que se llama Linda Hill y que se titula Collective Genius, el genio colectivo, ¿de acuerdo? Que precisamente es una persona que ha investigado, que ha ido a las empresas más innovadoras, por ejemplo Pixar, y ha estudiado por qué estas empresas son tan creativas y están constantemente revolucionando y creando productos fantásticos, ¿no? Y entonces ella observa que son los jefes los que a través de su gestión provocan que emerja la creatividad en estas empresas. Por lo tanto, aquí hay un tema muy importante que daría para otro podcast, que es el liderazgo que permite, pues, el liderazgo que permite, pues, que se produzca esta creatividad, ¿no? El hilo de esto me ha recordado también un libro muy bueno que leí también, que es el de Creatividad C.S.A., el de cómo llevar la inspiración hasta el infinito y más allá, también, que cuenta la historia de Pixar, ¿no? Y se centra en eso, en cómo fue innovando, ¿no? Y por qué, digamos, pueden trabajar, ¿no? Y cuál es el proceso que ellos hacen para mantener, pues, esa creatividad que, bueno, básicamente una de las claves era siempre probar algo nuevo, que venía al hilo de lo que tú decías. Es decir, en esta nueva película que vamos a lanzar, ¿qué vamos a probar nuevo? Y luego lo otro era el crear un clima de confianza en el que todo el mundo pudiera poner sobre la mesa lo que no le gustaba, centrándose en el problema, no en el que había dado la idea. Es decir, oye, pues para una película hay 1000 ideas que se incorporan en el argumento y, bueno, pues desechar aquellas, pero no centrándose en la persona que la había aportado. Oye, sin dolor, esta idea es una mierda, ya está. O esta idea es rescatable y tener ese clima de confianza. Sí, esto que comentas pues nos conduce al siguiente consejo que está relacionado con el tema de los errores, que es contar con un feedback valioso, ¿no? Es decir, una vez que nosotros hemos concretado, hemos pasado la navaja de Occam, pues llega la fase de concretar. Después de la fase de concretar viene la fase de verificar, que es recoger ese feedback valioso, ¿no? Y aquí, pues, nosotros es una idea de que tenemos que estar siempre orientados a la mejora continua. Hay una figura clave que son esas personas que nos dan un feedback, que pueden ser amigos, compañeros o expertos que nos dicen, oye, lo que tú has hecho pues está bien, o lo que tú has hecho pues tiene fallos, esto no lo entiendo, o no tiene la calidad suficiente. Entonces, recoger ese feedback es absolutamente fundamental y contar con una persona que te pueda proporcionar ese feedback es realmente muy, muy importante. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que construir las experiencias en abierto, tienen que ser experiencias de aprendizaje modulares, de forma que cuando yo recibo un feedback que me obliga a cambiar algo, pues pueda cambiar un trocito sin alterar toda la estructura. Es decir, que los cambios puedan ser, en este sentido, pues mucho más sencillos. Por lo tanto, y luego, claro, a partir de ese feedback, pues nosotros lo que hacemos es refinar, ¿no? Estamos con esa idea de la innovación, ¿no? Tenemos que refinar el producto, introducir mejoras a partir o teniendo en cuenta ese feedback, ¿no? Si no contamos con personas que nos puedan dar ese feedback, entonces, bueno, pues nos arriesgamos, lanzamos el producto, lanzamos la formación y lo que sí que recomiendo es que siempre
tengamos algo para poder recoger el feedback de los propios alumnos, o sea, desde las encuestas de satisfacción a cosas más sofisticadas que aparecen a veces en las páginas web de, oye, puntúa esta página o contesta la pregunta, ¿te ha resultado útil esta información? ¿No? Ponme 5 estrellas o ponme 3 estrellas y dime qué es lo que te ha molestado, qué es lo que no te ha gustado de esta experiencia. Esto, por ejemplo, hay un ejemplo fantástico de Juan Tamariz, el gran mago que yo admiro mucho, que en uno de sus libros explica que él lo que hace es, una vez que finaliza su espectáculo de magia, pues se mezcla entre el público y pregunta a su público cuál es el juego de magia que más les ha gustado, ¿no? Entonces, bueno, pues cada uno contesta una cosa diferente. Bueno, pues él, lo que hace es, esto le permite pues seleccionar los mejores juegos de magia, que son los que reproduce en su siguiente espectáculo. Y cuando un juego de magia, pues nadie dice que es el que más le ha gustado, pues ese juego de magia, pues al final lo termina descartando, lo jubila, ¿no? De alguna forma. Por lo tanto, contar con ese feedback, recoger el feedback, es algo absolutamente fundamental. Sí, bueno, coincido. Aquí no tengo nada más que añadir. Oye, y Ricardo, tú siendo teleco, imagino que también te gustará cacharrear y te gustarán las herramientas y la tecnología. ¿Tendrías alguna herramienta que te guste especialmente que uses en tus formaciones o alguna aplicación que quieras recomendar? Mira, yo aquí, yo creo que la tecnología, las herramientas de tecnología, ¿no? Deben ejercer un papel similar a los efectos especiales de una película o al maquillaje que aplicamos en el rostro. La tecnología realza la formación, pero debe ser invisible, no se tiene que notar, ¿no? Hay una película que a mí me gusta mucho, que es Forrest Gump. Es una película que recibió muchos premios, varios Oscars, y entre ellos recibió el Oscar a los mejores efectos especiales. Y esto, para los que hayan visto la película, puede resultar sorprendente porque no es una película, no es Star Wars, es una película que es un mix entre comedia y drama. Entonces, resulta que los efectos especiales están tan bien hechos en esta película que no se notaban en absoluto. Eran invisibles, pero contribuían a que el espectador pues, viva la historia pues, con una mayor intensidad, ¿no? Jurassic Park, por ejemplo, también ganó el Oscar a los mejores efectos especiales, pero cuando ves esa película piensas, ostras, el dinosaurio está súper bien hecho, es muy realista, ¿no? Cuando el espectador piensa esto es malo, malo. Y también lo pasa lo mismo con la tecnología en nuestras formaciones, ¿no? Cuando el alumno repara en ella, pues es malo también. Yo si tuviera que ahora mismo que recomendar algo, mira, y últimamente estoy trabajando con una herramienta que me gusta mucho que se llama ThapWorks, que es una plataforma súper interesante con la que podemos desarrollar experiencias de realidad aumentada. Yo sigo muy de cerca la realidad aumentada, ¿de acuerdo? Y creo que estamos todavía en una etapa muy preliminar, poco madura, para utilizarla de una forma intensa, pero esta herramienta ThapWorks, que ya también pondremos el enlace, nos permite empezar a jugar con esta tecnología y empezar a probar muchas cosas, ¿no? Además, no hace falta ser programadores para usar ThapWorks, pero si lo eres, pues es mucho mejor porque te ofrece pues, posibilidades adicionales pues, para crear experiencias más complejas, ¿no? Genial. La verdad que yo también he visto la Zapworks y es súper potente, pero fíjate que justo ayer hablaba con Carles Caño de Presentacio, que es una de mis personas que tengo identificada que da muy buen feedback. Y Sí. precisamente hablábamos de eso, porque el otro día bueno, cuando se publique esto ya habrá pasado más de un mes, pero hicimos un webinar con Ana Rosiris de Learning Fácil, mostrando distintas herramientas que se podían utilizar. Y luego, leyendo los comentarios de la gente le encantó, ¿no? Y la gente flipó con la tecnología, pero luego me surgió la reflexión que tú justo estabas comentando. Es decir, oye, al final hemos perdido el mensaje, ¿no? Que era el cómo creamos experiencias de aprendizaje y al final nos hemos quedado en la herramienta. Y de hecho ya le dije a Carles, mira, mi próximo webinar va a ser todo con lápiz, papel y cosas que tengamos en casa para que la gente vea, ¿sabes? Que no importa al final la herramienta, que la herramienta es lo de menos, que lo importante es la experiencia y Sí. cómo comunicas y cómo conectas y qué le propones a los participantes que hagan. Así Sí. que, vamos, coincido totalmente contigo y el ejemplo de Forrest Gump me parece brutal, porque es que es verdad que es una película que es que
Simplemente no te fijas en los efectos. O sea, das por hecho que Forrest Gump pues, está ahí con Kennedy, que está con el otro. Sí, Y exacto. está fenomenal. Oye, y para terminar, Ricardo, siempre pido a los invitados que compartan alguna historia o alguna anécdota. No sé si tendrías alguna para compartir. Sí, bueno, pues como no podía ser de otra manera, voy a contar una pequeña historia relacionada con la creatividad y cómo darle un nuevo uso a cosas cotidianas. Esta es una historia verídica, real, aunque cueste un poco creerla. Sucedió en 1913. En ese momento, pues había un hombre de negocios llamado Coldharp que vivía en la ciudad de Bernal, en el estado de Utah, en Estados Unidos, en la ciudad de Bernal. Entonces este hombre decidió construir un edificio. Hizo un presupuesto y se desplazó a una ciudad próxima que es Salt Lake City y negoció con un fabricante pues la obtención de los ladrillos para construir este edificio, ¿no? En total fueron 80.000 ladrillos. Pero en ese momento Coldharp cayó en la cuenta de que transportar esos ladrillos desde Salt Lake City hasta Bernal, hasta la ciudad de Bernal por ferrocarril, pues era muy costoso, costaba 14 centavos por ladrillo. Y cayó en la cuenta de que en ese momento, en 1913, empezaba un nuevo servicio que es el servicio de correo postal. Y en ese momento, pues el servicio de correo postal estaba promocionando y tenía unos precios muy interesantes. Y Coldharp, pues se dio cuenta de que estuvo estudiando la normativa de este nuevo servicio y se dio cuenta de que podía enviar los ladrillos a través del correo postal. Y esto le costarían 7 centavos por ladrillo, en lugar de los 14. Entonces dijo, ostras, pues oye, voy a hacerlo así, ¿no? Y entonces lo que hizo fue empaquetar uno a uno todos los ladrillos, los 80.000 ladrillos, y los envió por el correo, por el servicio de correo postal. Los ladrillos no siguieron la ruta más corta, sino que siguieron las rutas marcadas por las líneas de correo postal. Las dos ciudades estaban separadas 193 kilómetros, pero bueno, pues los ladrillos viajaron, hicieron un recorrido de casi 650 kilómetros. Tenemos que decir que todos los ladrillos fueron enviados con éxito y de esta forma pues Coldharp pudo construir su edificio. Es un edificio que todavía existe, es la sede actual de un banco llamado Zion y esto fue muy interesante porque a raíz de este envío también sale en el libro de los Guinness como el objeto más grande enviado por correo postal en toda la historia, pero este asunto obligó al final a modificar la normativa del correo postal de los Estados Unidos para que no se volviera a reproducir una cosa así, ¿no? Y si queréis ya te pasaré el enlace, bueno. El enlace a la página del Banco Zion, donde tienen una página que explica toda esta historia y es absolutamente fascinante, ¿no? Y aquí vemos como una persona pues le dio un nuevo uso o planteó un nuevo enfoque, ¿no? Que es lo que comentábamos de la creatividad, ¿no? Al final es ver las cosas, ver las mismas cosas que tenemos delante todos los días desde un punto de vista nuevo. Qué bueno. Pues nada, genial la historia. Oye, Ricardo, ¿y dónde puedo localizar de las personas que quieran contactar contigo? Bueno, pues en mi página web, en ricardolobao.es o en la página de Amazimakers, que es amazimakers.com. Allí tengo pues pues diferentes maneras de contacto, básicamente correo electrónico, ahí pueden contactar conmigo. Genial, pues nada, lo pondremos en las notas del programa, todos esos enlaces y nada, darte las gracias por todas estas ideas, consejos para aplicar la creatividad y desearte pues mucho éxito en estos proyectos que estás llevando a cabo. Pues muchas gracias a ti, Juanla, por invitarme y yo encantado de poder aportar algo en esta historia apasionante que es la formación y la educación. Genial. Pues nada, pues nos vemos. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues esto ha sido todo con Ricardo Lobao, un auténtico crack en lo que a creatividad se refiere. Te recomiendo que le sigas en sus redes sociales y además en las notas de este episodio encontrarás todos los enlaces a los recursos mencionados. Y me despido recordándote que si realmente quieres dar un salto en calidad en tus formaciones online y quieres realmente aprender a diseñar experiencias online que sean participativas, que sean interactivas, que la gente aprenda realmente y que encima se diviertan,
visita learninglegendario.com/curso. Quizá todavía estés a tiempo de conseguir una de las 15 plazas, bueno, una de las 15 no, porque ya la mitad están vendidas, pero una de las 7 plazas disponibles para el nuevo curso intensivo Virtual Trainer. Te deseo muy buen día y, como siempre, mucho éxito en tu próxima formación. ¡Nos vemos!